Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio este domingo. Les pido que por favor inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este domingo, Señor, te doy gracias por esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque nos permites reunirnos vía Facebook y aprender más sobre ti y de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que cuides a todos los hermanos que estén pasando por momentos difíciles, Señor, y te pido, Señor, que te vean a ti para que seas su consolador, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides y que podamos tener un lindo domingo, Señor. Te doy gracias por todo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Dios no rechaza la oración, oración es alimento.
ustedes hayan sufrido un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Eso está en 1 de Pedro 5:10. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en la inmensidad de los cielos y la tierra, gracias Padre, te damos una vez más por estar aquí en tu presencia, Padre, para aprender más de ti, para escuchar el mensaje que el pastor tiene para nosotros, Padre, para alabarte, Padre, y para recordar, Padre, que en esos momentos en donde nos sentimos más débiles, Padre, donde estamos agobiados, Padre, donde estamos preocupados por cosas que nos pasan, Padre, podemos arrodillarnos, Padre, y alabar, Padre, y dejar ir esas cosas, esos pensamientos, Padre, aunque sea por unos minutos, Padre. Te pido por favor que tú bendigas este mensaje, te pido que el mensaje nos toque a cada uno de nosotros, Padre, y que bendigas a mis hermanos que están viendo desde su casa. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, familia, buenas tardes. Es un privilegio estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Déjenme decirles que la semana pasada, un poco más de una semana, 2 miembros de la iglesia fueron contagiados y estuvimos orando por ellos. Uno está recuperando, el otro todavía no. Pero ayer fueron nuevamente reportados otras 2 personas muy queridas de nuestra familia y familia de Dulce Refugio. Entonces seguimos orando unos por otros, porque esto pareciera que con la vacuna había ya llegado un tiempo de refrigerio para esto, pero no. Sigámonos, cuídense. Si no tienen que salir, no lo hagan. Tengan las precauciones necesarias. Les repito, estamos afectados por estas últimas noticias, pero seguimos adelante confiando en el Señor. Es lo que nos sostiene, porque ni nuestro dinero, ni nuestra fama, ni nada es lo que salva aquí. Pero nuestro Señor sí nos puede cuidar, nos puede proteger, sobre todo cuando hacemos todo de nuestra parte, ¿verdad? Y aún así pasan las cosas. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las 3 formas más comunes cómo Dios construye nuestra fe. Construir nuestra fe es algo que toma tiempo. La pregunta es ¿cómo? En estos momentos todos llegamos a tener miedo. El miedo humano, ese miedo de quedarse sin un ser querido, el miedo de quedarse sin el empleo, el miedo de perder lo poco que uno tiene es humano. Lo hemos experimentado muchos de nosotros, pero también, hermanos, por otro lado, la palabra de Dios nos dice que no tengamos miedo. Entonces muchas veces entre nosotros hay esa lucha en decir, bueno, si digo que tengo miedo, ¿quiere decir que no tengo fe? Esa lucha de decir, ¿se vale decir que tengo miedo? Y déjenme decirles, hermanos, que es correcto, que está bien compartir cuando uno tiene miedo. Cuando uno puede decir, ¿sabes qué, hermano? Ora por mí porque tengo miedo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron miedo. Moisés, por ejemplo, en Éxodo 3:6 dice, y dijo, cuando Jehová estaba hablando con Moisés, dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:6. El Señor tiene planes con nosotros y muchas veces Él se acerca por medio de muchas maneras. Hoy vamos a ver 3 formas en que se construye nuestra fe, pero nuestro Señor se acerca de muchas maneras. La experiencia que usted ha tenido con Dios no es la misma que yo he tenido. Nos habla individualmente, es lo bonito de todo esto. Entonces, cuando Moisés le dice que tiene miedo, era por eso, porque
en su humanidad tenía miedo de ver a Dios. David es otro ejemplo, y de David pudiéramos hacer mensajes enteros de los miedos que tuvo David. Pero aquí hay uno en 1 de Samuel 21. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? O sea, David ya era rey. Dice: ¿no es este David el rey de la tierra? Imagínense el título que le daban a David, ya cómo lo conocían, la fama que tenía. Dice: y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió a Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo ¿qué? Gran temor. El rey David ya probando las victorias que el Señor le estaba dando, y aún así tuvo miedo, tuvo temor. María, la madre de Jesús, Lucas capítulo 1 del 28 al 30 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, María, cuando le vio, se turbó en sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Versículo 30, Lucas capítulo 1. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esto es, hermanos, solamente por darles 3 ejemplos. Grandes hombres y mujeres que Dios usó tuvieron miedo. Claro que usted y yo podemos llegar a tener miedo, pero ¿saben qué, hermanos? Déjenme decirles algo que dice en 2 de Timoteo 1:7, y esto por favor no se los olvide, no se les pase este versículo, hermanos, especialmente tú, hermana, si estás pasando hoy por momentos difíciles. Amigos, si tú estás pasando hoy por momentos difíciles, no se te olvide, hay algo muy claro: el temor no viene de Dios. El temor no viene de Dios. Acuérdate que el miedo solamente está en tu mente. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero que quede bien claro, hermanos, si no tenemos miedo no es porque no lo sintamos, sí lo sentimos, pero nuestra confianza ya no está en nosotros, porque nosotros somos frágiles. El creyente, aun con sus miedos, deposita su confianza, su fe en el Señor. ¿Se vale decir que tenemos miedo? Sí, pero como creyentes sabemos que el miedo, que el temor no viene de Dios. Él nos dio, ¿qué dice? 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Si llegamos a sentirlo, no viene de Dios. Busquemos a Dios y Él es el que nos va a dar la forma de salir de ese miedo que nosotros sentimos. Así que ahí ya les di ejemplos de los momentos en que uno se siente aturdido. Amiga, tú que perdiste a 2 seres queridos en tu familia, déjame decirte que buscando a Dios vas a encontrar ese consuelo que andas buscando. Amigo, tú que perdiste también varios miembros de tu familia, déjame decirte que aún con esos temores, Dios, cuando uno lo busca de corazón, Dios aparece, uno lo encuentra. El versículo para el mensaje de este día está en Mateo, capítulo 9, del 27 al 29. Mateo, capítulo 9, del 27 al 29, y habla del pasaje cuando 2 ciegos buscan a Jesús. 2 ciegos buscan a Jesús. Son 2 versículos, 3 versículos del 27 al 29. Y dice así: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, Jesús, se le acercaron los ciegos. Y Jesús les preguntó. Y Él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Fíjense la pregunta. Jesús les pregunta a los ciegos: ¿creen que puedo sanarlos? ¿Qué le contestaron los ciegos?
Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Cuál? El Señor les dice que de acuerdo a su fe es lo que se va a hacer. Si en este momento el Señor te preguntara a ti, hermana, a ti, amigo, de acuerdo a tu fe, ¿se va a responder a tu petición? ¿Qué le dirías al Señor? Si en este momento el Señor te dijera, hey, de acuerdo a tu fe te voy a responder a tu petición. Mi pregunta es, ¿cómo es tu fe el día de hoy, hermano? Hermana, especialmente si tú estás desanimado, no te culpo. Los tiempos son difíciles. Sin embargo, hemos aprendido en otros mensajes que en medio de la crisis se le da gracias a Dios. En la crisis, no por la crisis. No le vamos a dar gracias por algo que uno está sufriendo, no. Pero en medio del sufrimiento uno le dice al Señor, gracias por este día de vida que me das, Señor. En medio de la crisis. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cómo está tu fe hoy, hermano? En Hebreos 11:6, el capítulo se le llama el Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos capítulo 11, donde menciona grandes hombres con una fe sólida. Ahí en capítulo 6 dice, en realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios. Ponga atención a lo que dice el versículo, porque vamos a analizar esa palabra. Dice, en realidad, sin fe, es imposible que agradar a Dios. Agradar a Dios. No dice sin fe es imposible que se hagan, que resuelvas tus peticiones, que se contesten tus oraciones. No, dice el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Te gustaría que tu vida agrade a Dios? Claro que sí. Eso es nuestro anhelo de todos, que mi caminar el día de hoy domingo, que estamos, o si usted va a leer, está escuchando este mensaje después, el día que sea, pero el día de hoy, que mi día de hoy sea de agrado al Señor. Si he hecho cosas que no son correctas, hoy no las voy a hacer, porque hoy quiero agradarle al Señor. Y así lo repito mañana, y así mi vida, mi caminar se vuelve en un constante agradar a Dios. Es la forma, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la forma de agradar a Dios no tiene que ver la ropa, tus palabras. ¿Qué dice ahí? La fe. O sea que con la fe es como se agrada a Dios. Dice, Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la pregunta es, ¿quieres agradarle a Dios? ¿Qué dice? Ya que cualquiera, quien sea, tú, yo, que se acerca a Dios, ¿qué pasa? Tiene que creer que Él existe. Bueno, aquí podemos encontrar varias cosas. Hay gente que cree que Dios existe. Cada rato dice primero Dios, primero Dios, primero Dios. Hay un problema y primero Dios, primero Dios. Pero tal vez no le agrada a Dios. Ahorita vamos a ver eso. Dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Primer requisito, creer que Él existe. Y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cada qué tiempo buscas del Señor, hermano? ¿Cada qué tiempo buscas del Señor, hermana? Nada más cuando hay una necesidad. Él se va a dar cuenta. Lo buscas solamente cuando te sientes que tu dinero ya no te ayudó, que tus amigos ya no pudieron, que tus títulos ya no pudieron. Entonces, hasta entonces buscas a Dios. ¿Dios es tu primera opción o Dios es tu última opción? ¿O Dios es en medio dependiendo cómo amanece tu día?
Eso es algo, una pregunta seria. ¿Cuándo buscas de Dios? Porque a Dios se le busca en todo momento. Se le debe de buscar así, para que Él nos guíe en todas nuestras actividades, en todas nuestras peticiones, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras palabras. No nada más cuando estoy en crisis, no nada más cuando no me salió lo que yo pensaba. ¿Cuántas veces hemos depositado nuestra confianza más en nuestro dinero, o en nuestra fortaleza física, en nuestra juventud, en nuestras relaciones? Confiamos más en eso que en Dios. Entonces esta parte dice que Él recompensa a quienes lo buscan, pero a quienes lo buscan de todo corazón, no por interés. Entonces Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Es un mensaje, es un versículo muy profundo, que hubiera un mensaje entero solamente de este versículo. Cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios, ¿qué dice el diccionario? ¿Qué significa agradar? Agradar significa brindar placer, gozo o satisfacción a alguien. Eso quiere decir agradar, brindar placer, gozo o satisfacción a alguien. Pongan atención en esto. Tú puedes obedecer a Dios, puedes hacer lo correcto y aún así no agradar a Dios si no lo estás haciendo con fe. ¿Y de dónde lo sacó eso, pastor? Pues del versículo Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, la fe es un elemento necesario, indispensable para agradar a Dios. Por eso mi pregunta es, ¿cómo es tu fe? Porque puedes hacer muchas cosas. Oh, pastor, yo voy todos los días a la iglesia. Yo llevo flores a la iglesia. Yo esto, yo el otro. Si no tienes fe, no estás agradando a Dios. Ni siquiera eso que haces es necesario. Hay gente que está en los hospitales con una fe enorme. Es gente que agrada a Dios. Entonces, entendiendo esto, en algún momento los apóstoles le preguntaron al Señor en Lucas 17:5. Lucas 17:5 dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y ahora sí es la pregunta para el mensaje de hoy. ¿Cómo Dios construye nuestra fe? En momentos difíciles como el que estamos viviendo, es un momento oportuno. De hecho, muchos teólogos, pensadores, pastores, se preguntan si este era el plan de Dios para atraer a mucha gente que vivía alejada de Dios. Todo funcionaba bien. Los trabajos no se acababan. La chequera sumaba cada mes. La salud parecía que no era tan importante. Y ahora con esta crisis nos preguntamos por qué tantos estamos buscando de Dios. Yo ahora busco más de Dios porque me doy cuenta de lo frágil que soy como ser humano. Un día puede uno estar aquí y mañana no, como ha pasado con tanta gente famosa, no famosa, rica, pobre, etc. ¿Cómo Dios construye nuestra fe? Poniéndola a prueba, es la respuesta. Poniéndola a prueba, no hay otra forma. Es la forma en que Dios construye la fe, poniéndola a prueba. En Santiago 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Fíjense, dice Santiago, siéntete dichoso cuando estés pasando por una prueba. Hermana, tal vez ahorita tú no te sientas dichosa por estar pasando por una prueba, pero pon atención porque tal vez este versículo te dé una idea de lo que Dios quiere hacer contigo. Versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra
para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si usted lleva tiempo caminando con el Señor, como yo, como mi familia, déjenme decirles de que eso es cierto. Cada vez que hay una prueba, nos ayuda a perfeccionarnos en Él. No a perfeccionarnos en el mundo, no, a perfeccionarnos en Él. En obra, en pensamiento, en fe, en amor, en esperanza, en bondad, en compasión, en todo lo que Dios pide que seamos. Las pruebas han sido parte indispensable de este crecimiento. Y ahora que ha pasado el tiempo, yo puedo voltear y decirle a mi Señor, gracias Señor por esa prueba. Ahora entiendo por qué la pasé. Gracias Señor por esta otra prueba, porque ahora sé por qué la pasé. Claro que en el momento en que uno la está pasando, uno no la entiende. ¿Por qué me pasa a mí? Yo que te sirvo me está pasando esto, y el otro que no te sirve en tu ministerio, que no habla bien de ti, le va bien. Esas cosas uno no las entiende. Pero cuando pasa el tiempo y uno voltea y dice uno, gracias Señor, porque gracias a esa prueba ahora me hiciste una persona más íntegra, que te agrada más a ti, no al mundo, no a la gente, que te agrada más a ti. Entonces el Señor, ¿cómo construye nuestra fe? Poniéndola a prueba. Job, hombre recto, intachable. Fíjense lo que dice. A mí me encanta este versículo, hermanos. ¿Saben por qué me gusta? Porque me recuerda que Dios diario está trabajando con nosotros. Fíjense, este versículo, hermano, anótelo ahí en su servilleta donde pueda, anótelo. Job, capítulo 7, 17 y 18. Dice, ¿qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Que tanta atención le concedes? ¿Que cada mañana lo examinas? Fíjense, ¿y qué dice Job? Y a toda hora lo pones a prueba. No porque es domingo crea que hoy no va a haber prueba. O que porque ya terminó la semana de trabajo ya no hay prueba. O porque ya se fue a dormir ya no hay prueba. Dice Job que a toda hora nos pone a prueba. Quiere decir que siempre debemos estar atentos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que decimos, con lo que pensamos, porque Dios nos pone a prueba todo el tiempo. Y debemos estar alertas, hermanos. No permitir que el enemigo, en un momento en que nos descuidamos, nos haga caer. Eso es muy importante porque muchas veces nos confiamos. Pensamos que porque ya vamos a la iglesia ya no tenemos que cuidarnos del enemigo. Y déjenme decirles que dice Job que a toda hora nos pone a prueba el Señor. Entonces, en estos momentos, déjenme decirles las tres formas más comunes como Dios construye nuestra fe. Primera, Dios prueba nuestra fe a través de las dificultades. Eso es algo que Él siempre ha utilizado. Lo vemos desde Adán, desde la creación, Noé, nos venimos, Moisés, Josué, David, los profetas, el apóstol Pablo, la tentación con nuestro Señor Jesús y al final con el apóstol Juan. O sea, en todo el caminar de la Biblia lo vemos. Las dificultades siempre han sido un medio en el cual Dios prueba nuestra fe. Dice el versículo que leímos al principio. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron. ¿Qué más puede ser difícil para un ciego que seguir a alguien? Alguien que no ve. Ir siguiendo a alguien. La ceguera, como la puede uno imaginarse, nosotros que tenemos el gran privilegio de poder ver, debe ser devastador. Y sin embargo, en medio de esa dificultad, ellos hicieron
lo que era difícil, seguirlo. Lo más fácil para un ciego es quedarse sentado, quedarse donde lo dejen y ahí no moverse. Asumir un papel de víctima. Si no me mueven, ¿yo cómo voy a ir? Ellos no asumieron un papel de víctima. Ellos no esperaron a que alguien los llevara. Dice, los dos ciegos que lo siguieron. Tomaron responsabilidad en medio de la dificultad. Y ahí fue gracias a que ellos tomaron iniciativa, a que ellos tomaron responsabilidad en medio de la dificultad. Ahí fue donde hallaron respuesta del Señor. Yo te animo que en medio de esta dificultad busques del Señor. ¿Cuesta pararse? Me imagino que sí, pero párate, levántate, busca del Señor. Y Él te va a dar la respuesta. No porque te pares la vas a encontrar, porque te pares y busques al Señor, Él te va a ayudar. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Versículo 6, que dice que estas diversas pruebas que el Señor nos manda son por un tiempo, siempre son por un tiempo. Nada más que hay veces las pruebas son tan fuertes que uno piensa que van a durar mucho. Y no, las pruebas que manda Dios, no las consecuencias de nuestros actos. Porque muchas veces confundimos cuando uno paga las consecuencias de nuestros actos, que es otra cosa, con las pruebas de Dios. Son dos cosas diferentes. No las confunda. Cuando la prueba viene de Dios, solamente son por un tiempo, para probar nuestra fe. Dice que Él permite que pasemos por esos sufrimientos. Cuando Jonás, ustedes saben la historia del profeta Jonás, el Señor le dice, Jonás, vete para allá. ¿Y qué hizo Jonás? Le dio para acá. ¿Ustedes no conocen gente rebelde que les dice usted para allá? ¿Y para dónde le dan? Para acá. Pues Jonás es él, un profeta y profeta, imagínense. Le dice el Señor, vete para acá. Y Jonás le dio para allá. Después, saben la historia, agarró un barco, una tormenta, se dan cuenta de que algo está pasando y los miembros de la tripulación y los del barco dicen, aquí hay alguien que Dios lo está castigando, hasta que llegan con Jonás, lo avientan al mar, una ballena lo agarra, y así es como la ballena lo lleva a donde Dios lo había mandado. Cuando Dios lo manda a uno a algo, Él va a buscar la forma en que uno cumpla la misión. Eso que ni qué. No crea que se le pasa al Señor cuando Él nos manda a algo. Es mejor obedecer, porque obedeciendo uno evita todo eso que pase. Bueno, Jonás en ese momento, en el capítulo 2, del 1 al 7, dice el versículo 1, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Versículo 7, al sentir que se me iba la vida, ¿qué dice Jonás? Me acordé del Señor. ¿Y qué dice? Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás, en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad, ¿qué pasó? Se acordó del Señor. Eso fue lo que pasó. Dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Hermano, si tú estás pasando por situaciones difíciles, es momento ahorita de acordarte del Señor, de sus maravillas que Él hace, de lo poderoso que es Él. Este es el momento de acordarte de Él. Decía el rey Salomón, joven, acuérdate de tu Creador en tu juventud. Este es el momento de acordarte. Jóvenes, no esperen a que les pasen cosas que no tienen que pasar.
Este es el momento de acordarse de su Creador. Hermano que estás pasando por momentos difíciles, este es el momento de acordarte del Señor. Si te separaste de Él por alguna razón, este es el momento de regresar a Él. Él siempre está abierto de brazos esperándote. Siempre. Él no es como nosotros que por cualquier cosita que nos hacen ya ponemos puchero y ya no hablamos y ya no vamos, ya no saludamos. No. Dios es amor. Y si tú en algún momento te saliste de ese camino, déjame decirte, hermano, este es el momento como Jonás. Dice, cuando sentía que se me iba la vida, me acordé del Señor. Hermana, si tú sientes que se te va la vida, acuérdate del Señor. Acuérdate, hoy es el momento. Acuérdate del Señor. Nunca es tarde para acordarse del Señor, nunca. Así que Dios prueba nuestra fe a través, 1, de las dificultades, 2, de sus demandas. Y aquí es donde a muchos no les va a gustar, ya está sé. Cuando hablamos de las demandas de Dios, ahí me voy a enfrentar con el grupo de creyentes que se acuerdan de Dios siempre, pero que no quieren cumplir con las demandas de Dios. O sea, les gusta Dios como para cuando hay necesidad, cuando hay un deseo que quiero que se me cumpla. Pero cuando se trata de obedecer sus mandamientos, sus demandas, ahí ya no me gusta Dios. Ahí ya son extremistas. Ahí ya son, exigen mucho. Ya no me gusta. Y ahí hay un gran número, muchos, miles, millones. Entonces, primero, Dios prueba nuestra fe en medio de las dificultades. Segunda, en medio de sus demandas. Para complicárselas un poquito a este grupo, déjeme decirle que no hay 10 mandamientos nada más. Porque está fácil, dirán, no, pues cumplo 1, 2, 3, 4, 6, ya la hice. No, hermanos, hay mucho más y ahorita vamos a ver algo. Vamos a ver algún tipo de sus demandas que Dios nos pide. Primero dice, una de sus demandas de Dios dice, por nada estés afanoso. ¿Y qué es lo que pasa? Queremos esto, queremos lo otro, nos afanamos por esto. ¿Vas a ir al templo? No, no puedo porque estoy ocupado, ya tengo otro trabajo. ¿Vas a ofrendar para las misiones? No, no me alcanza, pero sí le alcanza para otra cosa. Se acuerda de todos, pero menos de ofrendar para los misioneros que andan con necesidades. Tanta gente que pudiera ocupar sus recursos. No, nos afanamos. Nos afanamos por cosas que luego no valen la pena. El Señor nos dice, una de sus demandas, por nada estés afanoso. Mi pregunta es, ¿cómo andas ahí, hermano? Por nada estés afanoso. 2, otra demanda de nuestro Señor dice, haz bien a tus enemigos. No. No. A mis amigos sí. Especialmente si son que me hacen otros favores. Aquellos por los que obtengo algo. A ellos sí. A ellos sí les hago bien. A mis enemigos, no. Hazle tú si quieres. Ellos son mis enemigos. Bueno, déjame decirte, hermano, que la Biblia dice, haz bien a tus enemigos. 3, otra demanda de nuestro Señor dice, perdona a los que te ofenden. No, menos. Si tú supieras lo que me hizo, yo no lo perdono. Ni lo perdonaré y hasta le hacen así. No, la demanda que el Señor nos hace dice, perdona a los que te ofenden. No, pues perdónenlo usted, pastor, pero yo no. Fíjense, son demandas del Señor. Otra, dé gracias en todo tiempo. No. Cuando todo me va bien, cuando hay trabajo, gracias a Dios. Me compré una casa, gracias a Dios. Pero viene la prueba y no le das gracias a Dios. Otra demanda. Otra. Confiesen sus pecados unos a otros. No, pastor. Que yo le confiese mis pecados a ella o a él. No.
Bueno, dice el Señor, confiesen sus pecados unos a otros. Ese es el problema, hermanos, que Dios prueba nuestra fe por medio de sus demandas. Solamente en el Nuevo Testamento hay 1050 demandas. Les puse 5, si quieren les sigo. Pero con 5 yo creo que ya más o menos le entendieron. Solo en el Nuevo Testamento hay 1050 demandas para que los creyentes obedezcamos. Pero algunas las vemos irrazonables o inconvenientes o imposibles. Entonces, hermanos, en Éxodo 16:4 dice, cuando el Señor hablaba con Moisés, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Esto pasaba mientras salieron de Egipto y pasaron 40 años en el desierto de Egipto a la tierra prometida con el liderazgo de Moisés y antes de Josué. Y ahí dice, voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Yo no sé, hermano. Pero déjame decirte que en muchas ocasiones fue bien claro para mí de que la única razón que veo yo en esa prueba era para ver si yo obedecía a Él sí o no. Yo no sé si esta prueba por la que tú estás pasando, hermano, sea para eso, para ver cómo respondes a sus demandas, para ver si cumples o no sus instrucciones. Entonces, la primera fue, prueba nuestra fe por medio de las dificultades. Segunda, por medio de sus demandas. 3, por medio de sus demoras. Cuando oramos, ¿cuándo queremos que nos responda el Señor? Pues hoy. Nos ponemos a orar y queremos que nos responda, ¿cuándo? Pues hoy. Ok, está bien. Mañana si quiere. Ok, el martes. Pasan 15 días. Y ya nos enojamos con el Señor. Ya no oramos. Porque queremos que Él nos responda cuando nosotros queramos. Y ese es un error, hermanos. Él tiene su tiempo. Y acuérdense que el mejor tiempo no es el cronos, sino el kairos. El cronos es el que medimos nosotros, nuestro reloj, nuestro calendario. Ese es el cronos. Pero el mejor tiempo es el kairos, que es el tiempo de Dios. Entonces, Dios prueba nuestra fe en sus demoras. Yo estoy seguro que muchos proyectos del 2010, el 20, para usted quedaron aplazados. Tal vez esa casa ya no se compró, ese negocio no se hizo, esa escuela no se abrió, esa cita con el doctor no se hizo, etcétera, etcétera. Yo no sé. Pero Dios está probando si aún en medio de esa demora para usted, no para Él, para usted, aún sigue usted siendo un hombre y una mujer con fe puesta en Él. Todo se vino abajo en este año pasado. Mi pregunta es, ¿sigues poniendo tu fe en el Señor, reconociendo de que Él sigue al cargo de todo lo que está pasando en este mundo? Ya le perdiste la fe y ahora la vas a poner en alguien más. Entonces, la 3 es las demoras. Deuteronomio 8, del 1 al 12, acuérdense, Deuteronomio se escribe mientras Moisés camina en el desierto rumbo a la tierra prometida, antes de Josué. Después del libro de Deuteronomio sigue Josué, donde ya Josué baja a la tierra prometida. Deuteronomio es ese mensaje que Moisés le da a la nueva generación que va creciendo, naciendo y creciendo en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, 1 y 2 dice, cumple fielmente todos los mandamientos, todos. No sé si sabe qué es todos, ¿verdad? Porque hay veces lo confundimos todos con unos. Y es diferente, todos y unos. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años
el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Qué dice aquí? Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Nuevamente, hermanos, vemos cómo el Señor nos pone a prueba para ver si sí o no cumplimos con sus mandamientos. Yo no sé si en este momento te has visto tentado a decir, yo ya no voy a creer en Dios. Déjenme decirles, las iglesias, muchos asientos vacíos en las iglesias, es de personas que dijeron, ya no vengo, de tomo ni me contesta. Por sus demoras de Dios, dejaron de seguirlo. Él sabe cuándo nos da las cosas, o también si no nos las va a dar. Pero eso ya le corresponde a Él. Mi pregunta es ahora, con esta demora que ha habido en esta crisis, ¿sigues poniendo tu fe en Él o ya la perdiste? Isaías 64:4. Y aquí estoy terminando casi el mensaje, hermanos. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, ¿qué dice? Isaías 64:4, actúe en favor de quienes en Él confían. Actúen en favor de quienes en Él confían. No se te olvide, hermano, hermana, no olvides que Dios actúa en favor de quienes en Él confían. Sigue poniendo tu fe en el Señor, aún en medio de las dificultades, de las demandas, de las demoras. Dios prueba nuestra fe a través de las dificultades, las demandas y las demoras. No sé en qué momento estás pasando tú, pero déjame decirte que Dios las usa para probar tu fe. Me despido con este versículo. Isaías 41:10. Anótalo, hermano, porque lo vas a necesitar. Yo lo necesito todo el tiempo. Dice Isaías 41:10. Y esto no lo olvides, por favor. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, hermana, busca del Señor. Y cuando estés pasando por momentos difíciles, sigue poniendo tu fe en Él. Él nos dio promesas precisamente para cuando tuviéramos miedo, para cuando nos sintiéramos incapaces, para cuando nos sintiéramos impotentes. Para esos momentos, no cuando todo está bien, para momentos difíciles de pruebas, es cuando Él nos dejó estas promesas donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Va a haber oportunidad en que nos reunamos nuevamente como iglesia para adorar y alabar a Dios, escuchar su palabra, estudiar su palabra, pero mientras ese momento llega, ahí donde tú estás, en tu rincón preferido, allí en tu trabajo o en tu casa o en el hospital, donde sea que estés escuchando este mensaje, ahí sigue poniendo tu fe en el Señor. Y déjame decirte que su promesa es que Él actúe en favor de aquellos que han puesto su confianza en Él. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por estos momentos en que nos sentimos qué hacer. No sabemos qué hacer y no sabemos a dónde ir. Yo te pido, Padre, para que a estos hermanos, a estas personas que se sienten así, tú les recuerdes que cuando te buscamos de corazón, tú vas a estar con nosotros y no nos vas a abandonar. Te pido por la familia Bustamante, Señor, que está orando por su sobrina que está en diálisis, cuídala, Señor. Te pido por la familia Luna que ha puesto su fe en ti, Señor, para que los sigas bendiciendo en cada
cosa que ellos realicen. Y así, Padre, por la familia Pacheco, que estamos, Padre, orando por nuestros seres queridos que han sido diagnosticados positivos, te pedimos que los cuides, por la iglesia, Señor, para que no nos dejes, que no nos desampares, Señor, y sobre todo te pedimos para que no perdamos nuestra fe, que pongamos nuestra fe en ti, Señor, y no en las dificultades, no en las demoras, no en las peticiones que tú nos haces. Señor, te damos gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret oramos, y su iglesia dice, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.